Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. Saludamos a todas las personas que nos visitan también por medio de las redes sociales. Como decíamos antes, mi nombre es Gustavo Aguilar. Por la misericordia del Señor, el pastor de esta iglesia llamada La Casa del Pan. Y les vamos a invitar a que vengan a abrir sus Biblias digitales o impresas en el Evangelio de Lucas, por favor. Lucas, en el capítulo 11, vamos a estar hoy trabajando estos versículos que están desde el 24 al 28. Lucas, capítulo 11. Hace 8 días estuvimos compartiendo un mensaje el cual habíamos denominado la administración del Evangelio. Y a lo que apuntaba ese mensaje básicamente fue la intersección a la cual Jesús nos lleva cuando escuchamos la palabra de Dios. Veíamos cómo el Señor menciona algo muy interesante que está en el versículo 23, no hace falta que lo lea, lo traigo a colación para que podamos ubicarnos en lo que vamos a compartir hoy. El versículo 23, que está justamente antes de la sección que nos corresponde hoy, dice de esta manera: el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. El momento en el cual Jesús viene a pronunciar estas palabras es uno en el que Él acaba de hacer un milagro, acababa de liberar a una persona, y los fariseos, que era un grupo que le llevaba, digamos, la contraria a lo que Él estaba diciendo, no lo entienden. Comienzan a cuestionarlo, inclusive lo juzgan de cosas muy graves, muy severas. Le dicen que la razón por la cual o el poder sobre el cual Él puede hacer las cosas pertenece a Satanás, viene del diablo. Y vimos cómo Jesús puede sortear esta oposición de una manera muy sabia para poder hacerles ver a ellos verdaderamente qué es lo que Él representaba y representa para nosotros, que es la embajada de Cristo aquí en la tierra. Cómo Él pudo verdaderamente remover los obstáculos que estaba enfrentando y llevar al frente el Evangelio como lo tiene que hacer. Pero los lleva a un punto de decisión en el cual ellos aprenden que si apoyan al maestro o no, eso va a definir una postura que va a impactar todo lo que ellos son y hacen a posteriori. Él les dice: si están conmigo, pues todo lo que ustedes van a hacer va a impactar de una manera, es decir, el que está conmigo recoge conmigo, pero el que no lo está, que es este grupo de los fariseos y los demás, les dice que desparrama. Y aprendíamos cómo ese desparramar tiene dos aplicaciones. Una de ellas tiene que ver con las almas. Él está hablando de un recurso, una semilla, y son las personas que tiene el hombre fuerte. Y el otro también es nuestras vidas, los recursos, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Es decir, cuando la persona conoce a Cristo y vive para Él, cada uno de nuestros recursos tangibles e intangibles, espirituales y naturales, van a ser dirigidos, orquestados por el Señor. ¿Quién dice amén? Todos queremos que podamos recoger en nuestra vida, que todos nuestros esfuerzos sean conducentes y asertivos a la perfecta voluntad de Dios. Pero nos muestra un caso también acá, que es en el cual cuando una persona no está alineada con lo que Cristo tiene para su vida, entonces va a haber, digamos que una pérdida de ese recurso de vida en todo lo que realiza. Por esta razón es muy importante que nosotros entendamos que cuando conocemos a Dios y creemos en Él, es más que eso. Tenemos que tener un acercamiento a la persona de Cristo. Amén. Nosotros vivimos en una sociedad en la cual en Occidente se ha hablado mucho del cristianismo, una base de tradición católica también. Las personas conocen quién es Jesús, quién es el cristianismo, mas no necesariamente han entregado su vida al Señor. Y por Señor me refiero a Jesús. Y es diferente usted confesar a Dios que usted vivir con Cristo en su vida. Amén. ¿Qué es lo que usualmente usted escucha denominar como la religiosidad? Es decir, nos acercamos a la iglesia, tenemos un conocimiento cultural, popular del mismo, del cristianismo, pero no vivimos para el Señor. Y es allí donde Jesús comienza a apuntar y aproximarnos a ellos para que puedan conocer a esta persona. Este es el preámbulo del texto que vamos a leer hoy. Vamos a arrancar en el versículo 24 entonces. Yo leo de la Reina Valera contemporánea, para el que quiere seguir la lectura textual. Si no, cualquier versión que usted utilice puede funcionarle. Comienza diciendo de la siguiente manera: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrarlo dice:
Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la encuentra barrida y adornada, va y trae otros 7 espíritus peores que él. Y todos entran y allí se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Muy bien. Por el preámbulo que acabamos de colocar, nos damos cuenta que Jesús, esto que está diciendo, lo dice por una razón. Él acababa de hablarles del hombre fuerte, que tiene resguardadas las almas, y le dice que cuando viene otro más fuerte que él, y el primero es Satanás y todo su imperio, y el segundo que es más fuerte es Jesús, le dice que le ata, le amaina, le quita las armas, y entonces le despoja de lo que tenía. Y nos hace esto a nosotros entender, a la luz de lo que veíamos hace 8 días, que solamente hay 2 bandos. Jesús dice que está conmigo o está contra mí. Solamente hay 2 bandos espiritualmente. Y cuando las personas no han conocido a Cristo como tal, pues están bajo el poder, bajo la influencia de Satanás. La puerta de entrada para conocer a Jesús, pues obviamente tiene que ver con la confesión, pero también hay un trabajo de fondo que Cristo va haciendo en nosotros para que podamos ser libres. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, es necesario ser libre. Amén. Es necesario ser libre. Y es un trabajo que no lo podemos hacer nosotros en nuestras propias fuerzas. El único que puede traer este proceso de reacomodo, de reestructuración y de limpieza que vamos a estar observando el día de hoy es el Señor. Entonces, ¿cuál es el escenario que describe Jesús a la hora de hablarle a estos fariseos? Les dicen, cuando alguien conoce a Dios, tiene un encuentro con la persona de Jesús, Él tiene poder, y coloca una ilustración para mostrarles esto. Les dice que hay una casa y que esa casa le dice que ha sido limpia, ha sido desocupada por una presencia que había allí, una presencia maligna, al cual el Señor se refiere aquí como un espíritu impuro. ¿Qué es un espíritu impuro? Podría preguntarse usted que está aquí presente. Bueno, es un demonio. ¿Y quiénes son estas entidades? Nos dice la Escritura que cuando ocurrió la rebelión en el cielo, en el principio de las edades, dice que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles que estaban con el Señor. Y estos fueron enviados a la tierra. Esto se volvió como el campo, el barrial de juego de ellos, donde estaban. Y esa tercera parte de esos ángeles, que ahora son los demonios, pues no mueren. Ellos simplemente se diseminan por la tierra, están establecidos en palmos geográficos claramente. ¿Cómo sabemos eso? Podemos ver, por ejemplo, de una lectura de Daniel, como nos muestra que hay principados sobre sitios específicos y se dividen a las poblaciones demográficamente para traer una afectación. Y entonces estos espíritus van en contra de todo lo que tiene que ver con el reinado y el poder de Dios, contra el plan del Señor en la tierra. Lo podemos ver en el Antiguo Pacto, cuando el Señor comienza a levantar a la nación de Israel con el propósito de que esta nación fuese pues el contenedor, el contexto en el cual Él iba a traer el Mesías. Siempre hubo oposición contra la nación de Israel, porque el enemigo de una o de otra manera entiende cuando hay un plan y un propósito de Dios en alguien. Podemos verlo cuando Dios envía a Moisés, cuyo nombre significaba el libertador, y dice que al estar Moisés, dice que los brujos en Egipto detectan, disciernen que viene un plan de Dios que está en ejecución en ese momento, y entonces le dan una sugerencia muy sutil a Faraón y le dice que todos los niños de 0 a 3 años de edad sean ejecutados. Claramente el enemigo no sabía exactamente en dónde estaba Dios trabajando, pero Dios estaba haciendo algo. Y entonces lanzan un plan macro para ver cómo pueden acabar con este pequeño que venía como un libertador de la nación de Israel. Lo mismo acontece con Jesús. Cuando Jesús nace, le hablan a Herodes y le dan la misma propuesta. Y el Señor utiliza sus medios poderosos para guardar a Jesús en ese momento y libertarlo, y que continuara Él con su trabajo de libertador per se por cada uno de nosotros. Y lo vemos aquí ya a Jesús maduro, ejecutando su ministerio y con constante oposición. Y esa oposición en ocasiones venía por parte de personas, de grupos específicos, y en ocasiones claramente por influencias espirituales como estas que están aquí. El Señor pone de relieve la influencia subyacente que manipulaba las mentes. Y este espíritu inmundo dice que sale, y cuando sale de la persona por causa del poder de Dios, pues no se queda quedito. Le fue quitado, digamos que un terreno el cual tenía, que el Señor lo ilustra como una casa, y nos dice que se va por lugares áridos. Ahora,
¿cómo sale ese espíritu inmundo? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Los espíritus inmundos, su misión podemos encontrarla en Juan 10:10. La palabra nos dice que Satanás vino a matar, robar y destruir, pero que el Hijo de Dios, Jesús, vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, para deshacer las obras del diablo. Entonces, todos los agentes que están debajo de la cabecera de Satanás tienen la misma asignación: matar, robar y destruir. ¿En qué áreas? ¿Cuál es su contexto operativo? En las vidas de las personas, que somos la corona de la creación, lo que Dios más ama. ¿Sabía usted que hay alguien que le ama? El Señor. Entonces, el enemigo busca constantemente lesionar las vidas de las personas. Desde que están en el vientre de sus madres, busca dañarlos, busca afectar, robar, destruir sus autoestimas, la economía de las naciones, corromper, contaminar. Podemos ver esa operación de una manera muy gráfica en la sociedad. Una sociedad que ha sido desfigurada por el pecado, por la operación de Satanás. Y nosotros, como hijos de Dios que estamos aquí en la tierra y que tenemos al Espíritu Santo a lo interno de nosotros trabajando, la voluntad de Dios es que podamos ser luz y sal, dice Él, a esa sociedad que está dañada, robada y confundida. Entonces, el espíritu inmundo sale de la persona ante la operación de uno más fuerte, nos dice el texto que estaba antes. Y ese más fuerte es Jesús. Solamente Él tiene poder para sacar un espíritu inmundo de la vida de alguien. Si usted se percata en el Antiguo Testamento, usted no ve liberaciones en personas. Esto no ocurría. Pero cuando vino este hombre perfecto en vida, en justicia y en integridad, y con la autoridad del Dios Todopoderoso, esto equivalió al 33% del ministerio de Jesús en la tierra. Él constantemente liberaba personas. ¿De qué cosas? De enfermedades, de situaciones que les afectaban en diferentes niveles, en sus almas, en sus cuerpos, etc. Cuando ese espíritu inmundo, nos dice la Escritura, que es expulsado, es sacado de la vida de alguien, no se queda quedito, nos dice que se va por lugares áridos. Y a la hora de ir a esa aridez lo que representa es estar fuera de un organismo. Los espíritus inmundos necesitan, para estar en paz, entre comillas, estar en un organismo vivo. Podemos verlo cuando Jesús lanza a los demonios que estaban en el Gadareno a los cerdos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Buscaron irse a un organismo vivo y por el tormento que esos animales tuvieron se lanzaron al mar. Pero ellos buscan entonces residir en una persona para poder hacer lo que tienen que hacer. Y nos dice la palabra que a la hora de estar en ese lugar árido, pues no se queda quedito. Comienza a desarrollar planes y estrategias para ver de qué manera puede volver. Dice que él piensa para sus adentros y dice: volveré a mi casa. O sea, él lo percibe como algo que le pertenece por una razón que vamos a ver más adelante. Volveré a mi casa. Se anima a decir: de donde salí. Y cuando la llega se encuentra un estado. Dice que la ve barrida y adornada. Algo nuevo desde su perspectiva, es decir, no estaba así por la operación que ya había ejecutado. Si no está barrida, pues claramente estaba sucia. Si no está adornada, estaba totalmente desolada y desordenada a lo interno de la vida de esa persona. Podemos pensar en cuando vemos nosotros el mundo entero y cuando nosotros estábamos sin Cristo, cómo era nuestra vida. Una vida desordenada, una vida vacía, que no conocía al Señor. Y cuando sale, entonces su estrategia es querer volver, pero no lo intenta solo, dice que busca refuerzos. Y a la hora de buscar esos refuerzos, lo que apunta, dice que es a buscar 7 espíritus adicionales, peores que él. Entonces, cuando vuelve a la persona, podemos ver 2 cosas. Una, que de fijo esa operación de la cual usted en algún momento fue libre, va a querer regresar, ¿sí? Y si la persona no está preparada para poder confrontar esa influencia que viene, ahora tal vez con mayor magnitud o diferente, como vamos a ver en unos momentos, podría volver a su estado a ser peor. Y eso apunta al título del mensaje que vamos a ver el día de hoy, que es el peligro de la obediencia externa. Repito el título: el peligro de la obediencia externa. ¿Sí? Entonces,
este espíritu busca refuerzos y dice que si logra ingresar en la persona, dice que su estadio viene a ser peor del que tenía antes. Pues claro, viene acompañado, viene con otros refuerzos, no necesariamente de la misma categoría, pero podría buscar otros para venir a influir en esa persona. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender, bueno, ¿de qué manera vuelve ese espíritu inmundo? Una pregunta que podemos plantearnos aquí es, bueno, ¿por qué vuelve? ¿Cuáles son las razones? Dice que él busca descanso. Y viene de una palabra griega que se pronuncia anapausis, que significa descanso, reposo, recreación. Muy interesante. Quiere decir que mientras ellos están en un organismo haciendo su trabajo, tienen reposo y tienen hasta recreación. Se divierten mortificando a las personas. Y luego dice que él piensa que estaba mejor en su antiguo hábitat, es decir, se divierten estando allí, piensan que pueden estar, lo ven como algo que les pertenece. Y ahora esto nos lleva a la siguiente pregunta, bueno, ¿cómo ingresa un demonio en una persona? ¿Y qué le lleva a pensar que le pertenece ese antiguo hábitat o esa antigua casa? ¿Qué lo lleva a hacer creer que tiene un título de propiedad para llegar a un lugar y decir, hey, voy a entrar aquí, voy a empezar a acomodar las cosas, voy a desordenar esto, voy a comenzar a hacer esto otro? La respuesta se halla en una sola palabra y es el pecado. Es el pecado lo que le permite al enemigo desarrollar sus operaciones en la vida de las personas. Es decir, cuando una persona peca, cuando nosotros fallamos, le estamos abriendo lo que usualmente hablando en el nicho cristiano se conoce como un derecho legal, una puerta. Los demonios trabajan por legalidades. Y entonces tenemos que pensar legalmente cuál es el código jurídico que ellos utilizan para poder aproximarse a una persona y decir, ha habido una infracción y ahora yo tengo acceso a esta vida o a esta casa. Se halla en la palabra de Dios. El enemigo conoce la escritura. Y usted puede ver cómo cuando, por ejemplo, confrontó a Jesús en el desierto, Satanás se acercó a Jesús y le dijo, hey, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Conoce la escritura. Estuvo con el Señor allá en las esferas celestiales. La conoce muy bien, al punto que se vuelve un falso maestro, al grado que llega a la tierra y la pervierte para confundir a las personas y aproximarlos a infringir esa ley, para luego traerle los partes espirituales, si cabe la ilustración. Entonces, cada vez que los hijos de Dios, la humanidad entera, creyente o no creyente, infringe lo que la palabra de Dios dice, indirectamente le está abriendo una puerta, un derecho legal a los espíritus inmundos para que vengan a trabajar, a operar en la vida de las personas. Y es importante que nosotros observemos esto, porque al hablar del pecado en la escritura lo podemos ver en dos dimensiones. El pecado usted lo puede ver, lo definen como un sustantivo y como un verbo. Es decir, el pecado tiene una naturaleza sustantiva en el sentido que cuando nosotros pecamos, Adán y Eva, el pecado entró en el código genético del ser humano, de la humanidad, y ahora todos pecamos, excepto Jesús. Por esa razón dice que María fue llena del espíritu del poder de lo alto y en su código genético no había pecado. Tenía que venir de una simiente incorruptible. El pecado como sustantivo quiere decir que nosotros todos compartimos esa naturaleza pecaminosa de la cual solamente Cristo nos puede redimir parcialmente en la tierra y cuando estemos en la presencia de Dios para siempre. Y el pecado a nivel de verbo tiene que ver con acciones concretas que nosotros ejecutamos. Podemos verlo en el decálogo: no matarás, no codiciarás. Entonces hay acciones tangibles pecaminosas como robar y hay acciones intangibles que representan pecado también. Por ejemplo, no codiciar. Entonces nos aproximamos a un nivel más interno del pecado en la vida de las personas, de cosas que tal vez no vemos, pero que son pecado, cosas que están aconteciendo a lo interno de nuestras mentes y corazones, que Dios las observa, están delante de Él en tiempo real y Él lo evalúa como un pecado. ¿Sí? Ahora, Satanás no tiene esa capacidad de poder ver lo que una persona está pensando para decir, hey, pecó, e ir a acusarnos delante del Señor, como lo es una de sus funciones, el acusador. Pero él sí puede por observación darse cuenta cuando hay
patrones de comportamiento pecaminosos producto de su influencia en la vida de alguien. Por ejemplo, si el enemigo sabe que alguien ha tenido problemas en la bebida, que su familia, sus ancestros han tenido esta área de debilidad, él puede comenzar a traer lo que la Escritura denomina dardos. Puede comenzar a disparar pensamientos que vienen en primera persona al individuo, pero no lo detecta como algo externo, sino que piensa que son propios. Y esos dardos comienzan a hacer mella para decirle: oiga, allá en el bar de la esquina están sus amigos, ya usted es cristiano y no toma, pero de pronto puede ir a socializar un poquito. Sea político, haga relaciones con sus amigos, no los deje de lado. Comienza a traer sugerencias, como en este ejemplo de la bebida, en otros también. Y es muy sencillo para Satanás, sin necesidad de leer la mente, darse cuenta si está siendo efectivo por la respuesta que esa persona va a tener. Si bien no puede ver en su mente lo que está diciendo y ver el momento en el cual accedió a la propuesta y sugerencia de su dardo, lo puede ver, ponerse los zapatos e ir caminando hacia la esquina y decir: muy bien, ya lo tengo. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esa dimensión espiritual en la cual nos movemos. La palabra de Dios nos dice que no ignoremos las maquinaciones del adversario, ¿cierto? Y nos dice también que tenemos que revestirnos de la armadura espiritual para que podamos apagar, en el caso de uno de sus componentes que es el escudo, todo dardo incendiario de Satanás que es enviado a nosotros. Nos da esto visibilidad de un problema y un ataque espiritual constante que el pueblo de Dios, la iglesia, recibe. Las flechas incendiarias de Satanás que vienen a nosotros en forma de sentimientos y pensamientos para apartarnos del camino y de la rectitud de Dios, y entonces con esto abrir esa infracción espiritualmente hablando, que es a través de las cuales los demonios ingresan. Todos nosotros como hijos de Dios compartimos esa naturaleza pecaminosa. Cuando escuchamos del Evangelio de Cristo, cuando escuchamos de la persona de Jesús, entonces se nos dan los medios de la gracia para poder ser libres de toda esa infracción y ese historial de pecado de nuestras familias que nosotros también hemos ejecutado en la tierra a través de la sangre de Jesús. Y cuando eso acontece, no es el final de las cosas, es el principio de un proceso, de un plan de desarrollo espiritual que Dios trae para usted y para mí. Y el destino de esto, a lo que apunta, es que llegamos a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Lo cual quiere decir que si usted se observa hoy y recuerda hace 3 meses, tiene que haber ocurrido cambios en usted espiritualmente. Usted tiene que ser capaz de detectar lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida constantemente. ¿Cómo lo vamos a saber? Por medio de ese tiempo diario que usted tiene en la presencia de Dios, por medio de ese devocional, el cual Jesús se refirió al mismo como: Padre nuestro, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cada cuánto hay pan en estas casas que nos habla la Escritura? ¿Cada cuánto se encontraba el pan? Todos los días había pan. En las despensas más elementales había pan todos los días. Y el Señor equipara la dieta espiritual, es decir, el leer la Escritura y meditar en ella, con comer pan. ¿Y qué ocurre cuando usted no come? Naturalmente hablando, su cuerpo comienza a sufrir, sus capacidades cognitivas se ven lesionadas y usted ya no va a ver la vida con los mismos ojos, con el mismo ánimo, no va a tener el enfoque para las cosas en las cuales lo necesita. Y lo mismo ocurre a nivel espiritual. Cuando las personas no se alimentan de la palabra, cuando no comemos ese pan constantemente, cuando no le damos una dieta y un cuidado espiritualmente a nuestro espíritu, entonces vamos a estar expuestos a ciertas distracciones, influencias de la sociedad, / el enemigo también, que se mueven en el aire, y sin percatarnos, poco a poco eso comienza a llevarnos, una agenda nos conduce. Somos más sensibles a que nuestros propios intereses y problemas hagan mella, nos distraigan, y olvidamos aquel norte que es Cristo, el cual Pablo se refirió a él como colocar los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién está aquí? ¿Qué vemos hasta acá entonces? Que el enemigo busca ingresar en las personas, trata de hacerlo por medio del pecado. Cuando conocemos a Jesús, Él nos liberta y establece un plan de desarrollo para ser formados conforme a su imagen y semejanza, y van a haber situaciones
que nosotros en nuestro caminar como creyentes necesitamos abordar. ¿Cómo pudo ingresar un espíritu inmundo a operar en mi vida? Ya lo sabemos que por un pecado, pero a veces el pecado no viene por algo concreto que yo hice, sino por cosas que indirectamente nos afectaron. Por ejemplo, un trauma, un abuso sexual, un accidente, un pleito que tuvimos con alguien. Situaciones que tal vez nuestros padres, no de una manera consciente ni queriendo, hicieron contra nosotros y nos marcaron o lesionaron de alguna forma. Personas que tal vez les dijeron cuando estaban pequeños: no, usted no va a servir, pero ni de maceta, de la puerta no va a pasar. Momentos en los cuales tal vez se habló de una manera poco sabia sobre la vida de alguien, y eso de alguna forma afectó su autoestima y sobre todo la identidad y la forma en la cual esa persona se percibe como hijo de Dios. Ya no se ven de la misma manera que Dios los hizo, sino de una forma distorsionada. Y eso es en medida lo que hace el pecado en las vidas de las personas: deformar y distorsionar la imagen del Dios perfecto que Él hizo en nosotros. La distorsiona de muchas formas. ¿Qué es lo que Dios hace entonces queriendo llevarnos a la estatura del varón perfecto? Repita conmigo: restaurar. Restaurar lo que el pecado dañó. ¿Quién le da la gloria al Señor? ¿Sabe por qué es lindo esto? Porque lo hemos visto a través de los años y en la historia de la iglesia, cómo Dios puede tomar una persona y sacarla de lo peor de la sociedad, del basurero más profundo que usted se imagine, y colocarlo delante de Él como una persona limpia y justificada. Amén. Y eso es maravilloso. Yo no sé qué situaciones usted puede tener en su vida hoy que lo estén afectando, o aspectos en los cuales tal vez fue dañado en el pasado, y usted dice: ¿por qué tuvo que pasar esto? Pero yo quiero decirle que hay una buena noticia, y es que se cumplieron las profecías sobre Jesús. Él murió y resucitó, amén, y Él vive y reina por los siglos de los siglos, y está aquí en este lugar, y usted permanece para Él presente todos los días en su pensamiento. Él piensa en nosotros, dice la Escritura. Siendo así, cada vez que venimos a la iglesia, tenemos que saber que venimos a reunirnos con el Salvador de nosotros, con la persona que, sin haber hecho nosotros nunca un intercambio de información, no le dimos nuestro número ni nada, puso su vida en un madero en sufrimiento y murió y resucitó, y hoy es la persona que le faculta a usted el tener un pasaporte a la eternidad. Amén. Y por cuanto es así, es necesario que nosotros, cada vez que venimos a la iglesia, vengamos con la conciencia que venimos delante del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, de la persona que le ama a usted más que nadie jamás, ni siquiera sus padres podrán amarle. ¿Sí? Y por cuanto Él le ama con ese amor eterno y con esa fuerza, nosotros tenemos que aprender a rendirlo absolutamente todo delante de Él. ¿Quién dice amén? Siempre decimos de manera jocosa lo siguiente, y es que hay solamente algo que Dios te pide a ti, una única cosa, y eso es todo. Pero lo hermoso de esto es que cuando conocemos a Jesús y Él nos comienza a pedir el pecado, las cosas que hoy nos distraen, que nos dañaron, las ansiedades, las angustias, los complejos, los traumas, cuando el Señor comienza a pedirte eso, que se lo entregues, lo hace y ocurre una ecuación espiritual maravillosa, que es que perdemos, pero para ganar. Pierdes tu ansiedad y Él te da paz. Pierdes tus complejos y Él te da identidad. Pierdes tu miseria y Él te da su gracia. Pierdes el miedo y Él te da el Espíritu Santo, en el cual dice que hay poder, amor y dominio propio. Él comienza a hacer ese trabajo que podemos ver muy bien aquí plasmado en esta operación, que nos dice que el Espíritu Santo entra y dice que aquella casa, habiendo estado sucia, desordenada, dice que la encuentra el espíritu inmundo ahora barrida, adornada. Y esa es la operación de Dios en nuestra vida. De pronto usted comienza a venir a la iglesia, escucha de Jesús, comienza su espíritu a aproximarse al de Él. Y Dios comienza a colocar en su corazón sentimientos y pensamientos que usted no tenía. Qué ganas de agradar a Dios. Qué ganas de hacer lo correcto. En otro tiempo era, bueno, ¿y cuál es la manera más fácil de no pagar ese impuesto? ¿Y cómo hago para poder sortear esto?
¿Y cómo pasamos esto por aduana más rápido, sin que nadie se dé cuenta? En otro tiempo, sin Cristo, ¿verdad? Pero ahora nuestro corazón gravita en pos de lo que Dios le agrada. Se orienta y se inclina a pensar qué es lo que Dios está pensando de mí en este aspecto. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Y eso no lo puede producir usted. El único que produce eso a lo interno del corazón del ser humano es el Espíritu Santo. ¿Quién le da la gloria a Dios? Quiere decir que si usted ha detectado en su corazón ese deseo de agradar a Dios, de hacer lo correcto, hay una buena noticia para usted. Usted tiene el Espíritu Santo. Y tenemos ahora que dar pasos en una dirección, y es la siguiente: que nuestra obediencia no sea simplemente un asunto externo, porque hay un peligro asociado a esto. Es decir, no voy a hacer las cosas porque es lo correcto. Yo necesito conectar esa experiencia con una realidad espiritual aquí adentro, para que entonces ese trabajo quede totalmente sellado y Dios comience a desarrollar a lo interno suyo el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, volvamos un momento al contexto para entender cómo se hace ese sellado espiritual a lo interno de las personas. El contexto era que teníamos a los fariseos, los cuales eran personas que creían en Dios, pero estaban cuestionando a Jesús, rechazando el reinado del Mesías sobre ellos. Pero paréntesis, muy importante, subrayado en rojo: ellos creían en Dios, pero estaban rechazando el gobierno de Jesús. Y entonces es aquí donde el Mesías les deja saber esta ilustración de ese espíritu inmundo que vuelve. ¿A quién le está diciendo esto? A personas que tenían una obediencia religiosa milimétrica de la ley, pero que sus corazones no le pertenecían al Señor. ¿Hola? ¿Se ha percatado usted que muchas veces nosotros tenemos esta debilidad de querer obedecer en automático o porque es lo correcto, por poner un check en algún momento con una situación, mas no necesariamente aquí a lo interno, en su corazón, hay una vivencia espiritual que sostenga eso que usted quiere hacer? Lo hago porque es lo correcto, porque es lo que dice la Biblia, porque es lo que la iglesia menciona, porque mis papás quieren. Pero no hay una vida a lo interno que sea verdaderamente el origen y la motivación de todo eso. Y es aquí a lo que Jesús está apuntando. Les habla que la casa fue limpia, fue adornada, pero les dice algo muy interesante. En el Evangelio paralelo de Mateo, lo leo para ustedes, el 12:43 y al 44. Dice: entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa. Y añade esta descripción: barrida y en orden, pero vacía. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa ese estado? ¿Qué representa ese estado de vacío a lo interno de las personas? Ese vacío a lo que apunta es a la residencia del Espíritu Santo a lo interno de nosotros. ¿Amén? Entonces es muy fácil y muy común encontrarse usted personas que van a la iglesia, que hacen lo correcto, que moralmente hablando están en una altura. Usted los ve y dice: son personas correctas, hacen lo que está bien. Pero el Evangelio de Cristo no es moralismo, no es simplemente ser una persona correcta y educada. El Evangelio de Jesús tiene que ver con la vida del Mesías a lo interno de nosotros. ¿Quién dice amén? Y ese es un privilegio importantísimo, muy valioso que nosotros tenemos. Porque Moisés, Elías, David y todos los personajes del Antiguo Testamento podían ver y experimentar al Espíritu Santo de manera circunstancial en sus vidas. Es decir, el Espíritu de Dios venía, tomaba a Elías y le decía: Elías, haga esto y haga esto otro. A Moisés venía y le hablaba, pero en ellos no residía el Espíritu Santo. No tenía residencia para formar a ese Cristo, a la imagen del Señor, sus vidas. En usted y en mí sí. El Espíritu de Dios viene para residir. Por esa razón Jesucristo nos dice en su palabra que el pacto en el cual nosotros nos encontramos es superior en todas sus aristas y componentes que el pacto antiguo. ¿Quién le da la gloria al Señor? Porque en el pacto antiguo usted fallaba algo e inmediatamente había una pared divisoria entre usted y Dios. Pero hoy nosotros, en tiempo real, si usted se arrepiente de su pecado en el nombre de Jesús, es condonado de su falta.
y puede acercarse, dice, confiadamente delante del trono de la gracia. ¿Qué prefiere usted? ¿Esperar un año a que pase el gran Yom Kippur o hoy en la mañana pedirle perdón al Señor por su pecado y poder oír la voz de Dios y acercarse a Él? Poder tener comunión constante con el Espíritu Santo guiando su vida en todas las cosas. Eso no lo pudo ver las personas que vivieron bajo el antiguo pacto. Pero entonces, volviendo al caso de cómo podemos nosotros prevenir que este espíritu inmundo vuelva, nos dice que esa obediencia y ese trabajo inicial que el Espíritu Santo comienza a desarrollar en nuestras vidas de limpieza, de sacar el pecado, de barrer, de sacar todas esas cosas que no tienen que estar, de adornar, tiene que complementarse con algo. Y es cambiar ese estado de vaciedad, si cabe la palabra, para ser llenos por la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, entonces va a comenzar a hacer un trabajo muy interesante y es empezar a conformarnos a nosotros a esa medida, a esa estatura del varón perfecto. Lo cual quiere decir que la voluntad de Dios no es simplemente que usted venga a la iglesia y que haga lo bueno, que no diga nada más peco, rezo, empato, sino que usted constantemente, su corazón comience a buscar aquello que está orientado a la voluntad de Dios. ¿Y cómo ocurre eso, pastor? Ocurre, lo dibuja la Escritura en Romanos 12:1 de una manera muy linda. Y dice lo siguiente: no se conformen a los pensamientos y a las formas de este siglo, sino sean renovados por medio de la renovación de su entendimiento, para que entonces puedan confirmar cuál es la perfecta voluntad de Dios, la que es agradable, santa y perfecta. Buena, santa, agradable y perfecta. Amén. Nos dice que hay un órgano en nuestro cuerpo, el cual Dios viene a renovar espiritualmente hablando. Hay algo de interés de Dios en esta vieja creación, por llamarlo de alguna manera todavía. Nuestro cuerpo un día se lo comen los gusanos, pero dice que la mente es el único órgano en el cual Dios le va a atribuir renovación espiritualmente hablando. ¿Y qué es esa renovación? Es comenzar a hacerlo a usted pensar de una manera diferente. ¿Cómo? Orientada a la perfecta voluntad de Dios, que dice que es buena, es agradable, es santa, es perfecta. Cuando Dios nos permite conocer su perfecta voluntad y la obedecemos, nuestra vida necesariamente hablando tiene que cambiar. Necesariamente hablando. Sí, condicionante, sí permitimos que la vida de Dios se geste aquí adentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer nosotros, como gente que está hoy aquí presente y que quiere verdaderamente el plan de Dios para nuestra vida? Obedecerlo. Muy bien. Vamos a hacer externamente hablando todo lo que corresponde, que la palabra de Dios nos enseña, pero vamos a permitir y vamos a solicitarle al Espíritu Santo que venga a establecerse aquí a lo interno de nosotros, para que entonces ese poder que fue el que inicialmente desplazó ese espíritu inmundo, ahora permanezca y selle su obra a lo interno de nosotros. Y cuando ese espíritu inmundo venga con 7, con 70 peores, lo que se encuentre allí sea uno más fuerte que él. Amén. Que es el Espíritu de Dios, en esencia y sustancia el Cristo de gloria instalado en nosotros. Entonces hay una tarea en la cual nos vamos a esforzar, hay algo que tenemos que hacer, y es verdaderamente trabajar en esa obediencia. ¿Cómo vamos a impedir que ese espíritu inmundo vuelva a nosotros? Jesús cierra ese diálogo en el siguiente versículo, en el 27 al 28, nos dice que una mujer, al escuchar lo que Jesús dice que se impresiona y le dice lo siguiente: mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús le respondió: más bien, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Quiere decir que si hay gente que escucha la palabra de Dios y la obedece, hay gente que también la oye, pero no necesariamente la capta. Y ese segundo grupo es el que aquí nos está dibujando la palabra, que son personas que escuchan la palabra de Dios por años,
no permiten que el Espíritu Santo les gobierne, y entonces viene el espíritu inmundo con todos sus aliados y constantemente lo oprimen para desvirtuar a esa persona, y si pueden, irle apartando de lo que Dios busca. ¿Hola? ¿A qué vamos con esto que estamos viendo hoy? A un cambio que tiene que darse en nosotros, de una obediencia a un cambio de mentalidad, a una llenura del Espíritu Santo. ¿Sabía usted que nosotros recibimos el Espíritu de Dios cuando aceptamos a Cristo? Amén. ¿Sabía usted que ser llenos de ese Espíritu Santo, que es otro estado espiritualmente, es algo que nos compete a nosotros hacer? Usted puede recibir, y usted recibe el Espíritu de Dios en la salvación, para salvación. Pero el ser llenos del Espíritu de Dios es algo que a nosotros nos compete. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes de eso, sean llenos. Y la voz en la cual lo dice es un mandamiento, dice: sed llenos del Espíritu de Dios. Es un imperativo, una orden que le toca a la humanidad hacer, no la hace Dios. Es un binomio que se conjuga. Yo hago mi parte y el Espíritu de Dios complementa ese trabajo, para que entonces venga esa llenura de Dios. ¿Y qué es lo que va a ocasionar esa llenura? ¿Qué fue lo que dijo Pablo antes? Dice: no se embriaguen con vino. ¿Qué es lo que hace el vino en la vida de una persona? Una bebida alcohólica. Viene a trastornar la forma en la cual piensa. Sus decisiones, emociones y conducta son influenciadas por esa bebida, ¿cierto? Se desinhiben algunos, otros les entra, como decimos, el guaro vaquero, se ponen valientes. En el caso del Espíritu de Dios ocurre lo mismo, pero en otro sentido. Bajo la influencia del Espíritu Santo en nosotros, Él va a comenzar a trabajar e influir en sus emociones, en sus pensamientos, ulteriormente hablando en su voluntad, y todo lo que hagamos va a ser influido por ese estadio de embriaguez por el Espíritu Santo ocasionado. Amén. Entonces, ¿cómo hacemos para ser llenos del Espíritu Santo? Él mismo lo dice: alabando a Dios con himnos, con cánticos espirituales, animándonos unos a otros, buscando la presencia del Señor, congregándonos, compartiendo con el cuerpo de Cristo. Tenemos que aprender a ver la iglesia como eso, el cuerpo de Cristo. Cuando yo veo a Rodrigo, interactúo con él, estoy interactuando con una parte del Maestro, alguien que él redimió y compró a precio de sangre. Tengo que interesarme por Tatiana, tengo que saber qué está pasando con José, con cada uno de los que estamos aquí. Eso es el cuerpo de Cristo, gente que ha sido comprada a precio de sangre. Por eso tenemos que ver el congregarnos no como algo que hago porque tengo que, sino como un lugar, un contexto al cual yo vengo para informarme de la logística de lo que el Señor está haciendo y cómo yo puedo contribuir a eso. Amén. Pasamos de una obediencia a un cambio de mentalidad, a una llenura del Espíritu Santo, y entonces a lo que Dios quiere. Que el Espíritu Santo no sea una visita en nosotros, sino que resida en nuestras vidas. Y eso te va a capacitar para que entonces puedas vivir de una manera que agrada a Dios. Entendiendo que tenemos 3 enemigos espirituales: el pecado, el mundo y Satanás y sus demonios. Aprendiendo a lidiar con cada uno de ellos, aprendiendo a vencer sobre mi humanidad. Cuando nos dice: vea qué buena está la fiesta ya, usted dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se sacrificó y se dio a sí mismo por mí. Cuando el mundo y la sociedad quiere venir a decirte qué religioso que eres por congregarte, usted le va a decir: es un mandamiento, no es fanatismo. Yo no hago las cosas por lo que dice el mundo, sino por lo que dice el Señor. Cuando Satanás quiere venir a tirar sus dardos, sus flechas incendiarias a tu mente para apartarte de lo que el Señor quiere, tú vas a responder como respondió el Maestro: Satanás, escrito está. Vas a detectarlo así, vas a tener el radar encendido y vas a poder saber cómo responder asertivamente en un momento en particular, porque tienes el Espíritu Santo residiendo en tu corazón. Amén. Muy bien, vamos concluyendo entonces. Quiero hacerle una pregunta. Le pido a Rodrigo que pase, por favor, para que nos acompañe con el teclado. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles son sus áreas intocables? ¿Sí? ¿Cuáles son esos
segmentos de su casa, espiritualmente hablando. Tomemos la ilustración del maestro. Nos dice que esa casa tiene que ser barrida y adornada. Bueno, muchas veces en las casas a veces hay ciertos cuartos, ciertas esquinitas donde no metemos la escoba para barrer bien, donde no aspiramos. Hay ciertas paredes como con una humedad y se hacen bichitos ahí. A veces el patio se crece el césped, y cuando ese césped se crece es muy sencillo que salgan visitantes, salgan cosillas indeseables. Necesitamos tenerlo cortadito, bien bonito, para evitar sorpresas. Y así mismo es tu vida espiritual. Necesita ser barridita, ser expuesta delante del Señor Todopoderoso. Así que yo le invito en esta mañana a que expongas tu vida delante del Señor, a que le digas: sí, Jesús, mire aquí adentro. Visualícelo usted en su mente. Yo le invito a que se ponga de pie, que oremos. Visualícelo usted en su mente. Visualice su interior, su mente, su alma como una casa. Y con Jesús al frente, dígale: Maestro, venga aquí adentro, sin reservas. Ingrese, revise, explore, haga una auditoría, Señor, aquí adentro de mi vida. Explore mis prioridades, Señor. Explore, Señor, lo que hay en mi corazón. Porque dice tu palabra, Dios, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Puede hacer que tu corazón te diga: no, tú estás bien, no seas religioso. O que tu corazón te diga: hay demasiado camino que recorrer en el mundo. Hay muchas grandezas que explorar, hay muchas cosas que hacer, muchas riquezas que conquistar. Pero ¿de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos al Señor, la salvación? Es más, cuando lo tienes a Él, adquieres todo lo demás. Él te da plenitud, te da paz, te quita los complejos, te enseña a aceptarte, a amarte. Remueve de ti los traumas que tal vez alguien hizo en contra tuya, la sociedad. Él remueve la tristeza de nuestro corazón. Tal vez usted dice: la única forma de yo ser libre de esta tristeza es si pasara esto. Es un engaño. El único que puede quitar esas tristezas de nuestra vida es el Señor. Dice la palabra que Él es el que da el gozo, que Él cambia el lamento en baile. Ese es el Maestro. De pronto usted viene hoy aquí con un tormento, con una tribulación. Yo le invito a que en esta hora lo entregue delante de Él y que permita que ese poder del Espíritu de Dios venga a su vida para remover cualquiera sea el factor que le esté hoy lesionando, afectando. Tal vez usted dice: yo he intentado obedecerle a Dios tanto, pero me ha costado y no puedo soltar esta situación que me agobia. Yo le invito a que le pida al Señor que lo haga. Y usted haga su parte también. Dígale: sí, Señor, tu palabra dice esto. Ya no quiero una obediencia externa solamente. Voy a obedecer lo que tú dices. Porque tu palabra enseña que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Hoy decido obedecer y te pido que me llenes de tu espíritu también para ser libre. Tal vez estamos esperando que Dios haga algo para obedecer, y la manera en la cual Dios nos pide es: obedezca, y Él después complementa lo otro. Todo comienza allí: obediencia, obediencia, obediencia. Así que vamos a orar.